Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de CNA en clínica. Tenemos aquí un par de preguntas hoy bastante interesantes. Lo vamos a trabajar. Y se acerca el congreso. Nos queda un mes para el congreso, un mes para la inmersión SNA en Zaragoza. Yo necesitaría saber si se oye algo, si se escucha algo, si estoy en el lugar correcto. Si no, a ver, que Isabel está enviando los enlaces. Y a ver si estoy en el lugar correcto o no. Sí, estoy en el lugar correcto. Muy bien. Fantástico. ¿Se oye? Sí, perfecto. Muy bien. Hoy tenemos el directo con Tomás Bonino. Pronto les voy a hablar un poco del programa del Congreso. Mira qué bonito lo tenemos. Todo dibujo ahí la basílica. A mí me gusta escribir, no sé a vosotros. Hay gente que hoy todo es escribir en Instagram y dejar ahí en los apuntes en el celular y todo esto. A mí me gusta el papel, me gusta escribir. Vale, muy bien. Vamos adelante con el tema, que tenemos aquí un par de cosas que contestar. Empezamos por María Victoria de Junio. Hola Luis, cuando me contestaste mi duda en personas mayores de más de 70 años sobre qué efecto tenía la edad sobre la regulación vagal, te entendí que es recomendable la exacerbación de los estímulos. Y no entiendo si es lo mismo que sobreestimulación. No es lo mismo, ya te explicaré. Lo único es que creo que Ruby ha llamado al telefonillo. Y si ha llamado al telefonillo, tal vez no tenga llaves. Déjame confirmar si no tengo que bajar para abrir la puerta. Perdón, chatos. A ver, creo que ha podido entrar. Bueno, creo que ha podido entrar. Si no pudo, ya me dirá. Entonces, ¿cuál es el efecto de la edad sobre la regulación del sistema autónomo? La edad, naturalmente, disminuye la actividad del vago. ¿Okay? El vago, entonces, al principio de la vida empieza más alto y mientras vamos desarrollando el sistema vagal va bajando, el sistema simpático se supone que es más o menos constante a lo largo de la vida. Y es natural, con el envejecimiento, que vayamos teniendo pérdida de capacidad sensorial, sea esta capacidad sensorial una capacidad proprioceptiva, sea esta capacidad sensorial, por ejemplo, una capacidad barorefleja, ¿vale? Y ahí, cuando hay resistencia en la vía, cuando hay pérdida de capacidad de reconocer estímulos, lo que tenemos que hacer es justo estresar el sistema, generando una sobrecarga en esta dirección. Entonces, cuando hay pérdida de equilibrio, por ejemplo, vamos a poner el paciente, obviamente tomando todos los cuidados para que no se caiga, con toda la seguridad, vamos a hacer un entrenamiento proprioceptivo. Vamos a ponerle sobre el bosu, un apoyo monopodal, lo que sea, para que empiece a generar esta activación del sistema otra vez. Y obviamente para un sistema que no está acostumbrado a responder a esto, esto será una sobrecarga, ¿vale?
Es recomendable la exacerbación de los estímulos, eso es, teniendo en cuenta el contexto, si es posible, y que tanto podemos exacerbar los estímulos manteniendo los parámetros de seguridad. Y no entiendo si es lo mismo que sobreestimulación. No, exacerbar estímulos es hacer un estímulo más fuerte. Sobreestimular es estimular el sistema más allá de su capacidad de respuesta. Entonces, tú puedes hacer estímulos más fuertes, pero no hace falta llevar el sistema al fallo o a una nueva lesión. Cuando hay sobreestimulación, esto ya ultrapasa los límites, los límites tal vez de seguridad, ya empieza a generar efectos que al principio eran positivos, pero que ahora ya pueden ser negativos, ¿vale? Entonces, esto es importante saber la diferencia. ¿Ok? Exacerbar un estímulo no significa sobreestimular. ¿Qué es exacerbar un estímulo? Bueno, agarrar un estímulo y darle más potencia. Si antes era un entrenamiento en una almohada, ahora vamos a hacer un entrenamiento en un bozo, por ejemplo. Eso es exacerbar un estímulo. ¿Y qué es sobreestimular? Bueno, dejar al paciente ahí sobre el bozo 30 minutos, 40 minutos, sin estar preparado para hacer esto. Ahí ya tenemos una sobreestimulación. ¿Ok? Gracias y enhorabuena por el curso y ayudar tanto a la familia. Es genial. Gracias, María Victoria. Seguimos. Laura, en maniobras y técnicas para la correcta integración de la respuesta autonómica. Hola Luis, tengo una duda. Cuando hablas del control motor con el paciente insupino haciendo retro de pelvis, comentas que no debe activar abdominales. Es correcto. El control se hace exclusivamente con las piernas. Es correcto. Dices que hay estudios que indican que esta contracción de abdominales puede provocar hiperactividad vesical. Es correcto. Y para los pacientes que tienen colon irritable es lo peor que hay esta coactivación. Tienen una musculatura súper disfuncional. Sin embargo, como bien dices, también se hace continuamente, no solo en pilates, que es un error, sino en absolutamente todos los ejercicios de gimnasio. Si se hace esto en todos los ejercicios de gimnasio, también es un error. Y en cualquier tipo de deporte, en cualquier tipo de deporte, no. Esto es un error, esto es un fallo tremendo, brutal en el razonamiento clínico. Es decir, en todo tengo que activar los músculos abdominales. Ese es un fallo de razonamiento tremendo, porque los músculos se dividen en músculos estabilizadores y músculos movilizadores. ¿Qué significa esto? Que tenemos músculos que son muy buenos para generar estabilidad proximal y hay músculos muy buenos para producir movimiento. ¿Ok? Los movilizadores pueden ser movilizadores primarios o secundarios. Entonces, para la retroversión de la pelvis, el recto abdominal es un movilizador secundario. El movilizador primario es el glúteo mayor. Y el transverso abdominal ni siquiera debería activarse, porque el transverso abdominal es un músculo que solamente debería activarse cuando hay perturbación de tronco, que obviamente no es el caso cuando estamos en supino, cuando estamos en apoyo bipodal, con la cabeza apoyada y en una camilla. ¿Okay? El transverso abdominal ahí no tiene ninguna función. Intentar pedirle alguna función en este contexto es un fallo tremendo, porque no es su característica, no es su papel, no es su rol, no es nada de esto. Y esto no es nuevo. Esto lo que les estoy diciendo no es nuevo. Las escuelas más modernas de Pilates ya han corregido este error, este fallo. ¿Eh? Y este libro aquí tampoco es nuevo. Es bastante conocido lo que se propone. Chu, 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 chu. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo aquí un gráfico para enseñarles. Tu, 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 tu. Vamos a ver si se puede ver. Aquí. Como veis aquí en el gráfico, tenemos aquí la contracción del deltoides, tenemos aquí la contracción del transverso abdominal. ¿Veis? Esta es la del transverso abdominal, esta es la del deltoides. Es decir, el transverso abdominal
va a adelantar la contracción del deltoides en movimientos de perturbación de tronco. Es decir, cuando mueves el brazo hacia adelante y hacia atrás de forma rápida, el transverso abdominal se adelanta. Y si lo haces de forma lenta, ni siquiera se contrae. Entonces, hacer esto en una base totalmente apoyada es un fallo garrafal. ¿Ok? Y es lo más difícil de revertir en pacientes que tienen trastornos gastrointestinales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están ahí con este hábito horroroso de contraer toda la musculatura todo el tiempo. Esto genera hiperactividad de la musculatura. Más hipoxia. Si hay más hipoxia, hay más isquemia. Si hay más isquemia, hay más dolor. ¿Vale? Entonces, si se hace esto en absolutamente todos los ejercicios de gimnasio, en cualquier tipo de deporte, es un error tremendo. En pelviperineología, con lo que yo trabajo, se solicita específicamente contracción del transverso abdominal y rectos en co-contracción con glúteos y isquios cuando hacemos reto de pelvis. ¿Cuál es el contexto? ¿Para qué se hace esto? Se busca precisamente esta coordinación de reto de pelvis con co-contracción de transverso y rectos. No tiene sentido eso si no quieres reeducar el suelo pélvico. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el transverso no es un músculo de movilización. El transverso es un músculo de estabilización. Es decir, necesita de perturbación de tronco para que se active. Si lo haces estando sobre un bosu, está fantástico. Si lo haces en una base doble apoyado, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Por esto ha fallado las investigaciones que trabajaban el transverso y el multifidus de forma voluntaria, que son las investigaciones de estabilidad lumbar. Entonces, si lo haces para reeducar el suelo pélvico, para enseñar a esta persona a otra vez aprender a hacer la contracción del perineo asociado con otras estructuras, en este contexto tiene un sentido. Hacer esto en cualquier contexto es un error. Y en nuestro contexto, obviamente, lo que estamos buscando, ¿qué es? El aumento de la volemia, el aumento del retorno venoso. ¿Por qué la retroversión? Por el aumento del retorno venoso. ¿Por qué eliminar la contracción del recto abdominal? Porque no tiene que participar en este momento. Estás consumiendo más gasolina para poder hacer el mismo recorrido. No hay una demanda metabólica para eso. Ni siquiera una demanda funcional. Seguimos. Se busca precisamente esta coordinación de recto de pelvis con contracción de transversos rectos en expiración al mismo tiempo que contraemos el perineo. ¿Podrías aclararme, por favor? Claro, para reeducar el suelo pélvico, para enseñar a una persona a volver a contraer el suelo pélvico, se pide contracción del suelo pélvico para facilitar la contracción. Se permite hacer co-contracciones porque hay personas que no saben aislar nada, tienen que hacer todo en conjunto. Para ese contexto se pide esto. ¿Ok? Pero si sacas del contexto, no puedes estar haciendo ejercicios para rehabilitación del suelo pélvico en todos los pacientes de forma indeterminada. Pues ahí no hay razonamiento clínico ninguno. Entonces, en este contexto, esta es la demanda. Sin este contexto, y en los vídeos no estamos hablando del contexto de rehabilitación del suelo pélvico, no tiene sentido. ¿Vale? Seguimos. Dices que hacer esto no es nada funcional para el sistema porque gastamos mucho más energía para hacer lo mismo. Pero como digo, eso sería aplicable a cualquier ejercicio que hacemos en fitness. Si lo hacéis en fitness, lo hacéis mal. ¿Ves? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Es buena la pregunta. Aunque no sea nueva la respuesta. La respuesta ya es vieja. ¿Se entiende o no? Si le sacas del contexto, no tiene sentido. Ahora, ¿hacemos esto para todo? Es un equívoco rotundo, tremendo. Es como decirle que todos tienen que hacer ejercicios de estabilización del core. Primero, no existen nada comprobado de que valga para algo, ejercicios de estabilización del core. Segundo, si no hay una demanda funcional en el día a día de la persona para hacer esto, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Dos.
Cuando el paciente está haciendo el ejercicio con los pasos cortos laterales con la cinta, dices que tiene que tener reto de pelvis para no activar charnela. Ok. Que así se trabaja el bloating. Pues yo había entendido que el bloating se trabaja haciendo activación de la musculatura profunda del abdomen. Mm. No estoy entendiendo mucho. Creo que estoy mezclando el hecho de trabajar ejercicios de control motor para otros objetivos que para el trabajo del SNA. Estás rompiendo esquemas y me estoy liando. Yo creo también que estás mezclando conceptos. ¿Ok? Los ejercicios laterales nos valen para mejorar la activación del complejo posterolateral de la pelvis. ¿Para qué hacemos los ejercicios dándole enfoque en el complejo posterolateral de la pelvis? Es el concepto de cierre de fuerza y el concepto de cierre de forma, de Schneiders de 1995. Lo que estamos buscando es darle al complejo posterolateral de la pelvis la fuerza necesaria para hacer esto. Pum, contraer en dirección al centro, mantener la pelvis estable, ahí en este contexto. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos que hacer ahí en este contexto que estamos hablando con una ligera retroversión de la pelvis? Bueno, si estamos arrancando, lo hacemos con una ligera retroversión de la pelvis, porque es donde se dificulta el fallo o la hiperactividad del sistema de transición. ¿Cuáles son los dos sistemas de transiciones que tenemos ahí abajo? Sistemas de transiciones, os recuerdo, son segmentos articulares que tienen aumento de movilidad. Toda zona de transición, lumbosacra, toracolumbar o cérvico-torácica, es zona de hipermovilidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos controlar? Necesitamos controlar la rotación posterior, porque si no controlamos la rotación posterior, a ver, la gente va a hacer gimnasio y hace gimnasio así. Y es esto. Esto es lo que hace. Y marcan esto como una extensión forzada. Cuando hay extensión forzada, lo que pasa es que pierdes la presión anterior. ¿Cuál es la recomendación que os pongo? Ajusta esto al centro, mete el abdomen hacia adentro. Aquí sí, que va a haber, cuando nos movemos hacia el lado, ¿qué estoy haciendo? Perturbación de tronco. Aquí tiene sentido activar el transverso abdominal, aquí tiene sentido activar el complejo posterolateral de la pelvis, porque hay perturbación de tronco. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos es esta corrección en oblicuidad justo para reeducar este sistema, esto alineado con esta reeducación del complejo bajo, si no, no nos vale para poder cerrar la lata. ¿Ok? Entonces, ahí, en este contexto, con perturbación de tronco, porque te vas a mover y te vas a mover en carga, ahí tiene sentido que utilices los músculos abdominales para poder hacer esta contracción. ¿Ok? ¿Sí o no? 3. En los ejercicios sobre el Bosu, hablas de subir sin sobrecarga de charnela. Igual. Al igual que cuando está con la postura del guerrero, con una pierna delante y otra detrás, que indicas que hay que subir en diagonal, porque al subir en vertical se pierde el control abdominal y se sobrecarga charnela. En yoga, pilates, en gym, siempre se sube de esa manera. Estamos alterando los ejes motores y autonómicos continuamente. Os voy a poner una imagen aquí para que veáis. La tengo aquí. Déjame esto aquí. Déjame esto aquí. Chi, 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 chi. Voy a poner una imagen aquí en pantalla para que lo veáis. A ver, captura de pantalla. LG. Aquí.
Que no se ve, porque no se ve, no se ve. Poner otra. Mm, Imagen. Esto, aquí. Entonces, observa eso. Este es justo el eje que yo les pido para hacer en el bozo. Ese es el eje. Que lo que entra aquí cruce todo el cuerpo y que salga por aquí. ¿Ves a dónde está mirando la cabeza? ¿Ves el control de charnela? Estos son atletas de alto nivel, alto desempeño, ¿no? Atletas de performance. ¿Ves control de charnela? ¿Ves el control de charnela? ¿Ves el control de charnela? La carga que sale por el pie, cruza la pierna, cruza la cadera y va a salir ahí en el hombro, en la cabeza. ¿Y la cabeza mirando a dónde? Oblicuo hacia abajo, para no romper el eje. Vale, entonces, no sé con qué orientación estáis trabajando, pero si vas a mirar, si estás en esta postura y vas a mirar hacia adelante, lo que vas a producir es un quiebre de eje. Vas a estar aquí, inclinado para allá, deberías estar mirando en esta dirección, y lo que haces es esto, quiebres el eje. Si hay contexto para hacer un quiebre de eje, si hay contexto, quiebre el eje. ¿Ok? Si hay contexto, quiebre el eje. ¿Qué es lo más funcional? Pues obviamente no, porque todo el cuerpo se está desplazando oblicuo hacia adelante y tú quieres meter la cabeza oblicuo, quieres meter la cabeza hacia arriba en vertical. Entonces el cuerpo va para allá, la cabeza va para acá. Obviamente no. Entonces, ¿dónde debería estar mirando yo? Oblicuo hacia abajo, no hacia abajo, oblicuo hacia abajo, para mantener la mirada adelante, obviamente, pero para mantener la mirada en alineación con todo el cuerpo. Es lo mismo que hemos visto ahí en esta imagen. Esto significa que en algunos ejercicios, algunos movimientos de movilidad de columna yo no lo puedo hacer. Puedes hacerlo cuando quiera. Puedes hacerlo cuando quiera. De hecho, hay movimientos que son totalmente en extensión, pero son movimientos de movilidad general, no son movimientos de estabilidad de nada. Lo que yo les estoy pidiendo es integración motora. Para la integración motora, para el sistema ser más funcional, si alineamos los ejes, lo que estamos dándole es una carga mucho más funcional. ¿Ok? De hecho, cuando yo trabajaba con un estudio de rehabilitación donde tenía ahí mis aparatos de pilates, las cosas que yo más tenía que corregir en personas que venían de otros estudios de pilates era este movimiento horroroso hacia el techo cuando el cuerpo se está desplazando hacia adelante, porque generas quiebres de eje y pérdida de control. ¿Sí? Estamos alterando ejes motores, seguramente. Si hay contexto, hazlo. Si no hay contexto, en un contexto de cierre de la lata y mejor función motora, lo que yo les recomiendo es hacerlo todo en el mismo plan. Y estamos cambiando eje autonómico. No necesariamente estás cambiando eje autonómico. El hecho es que el problema es que si solamente ejecutamos este tipo de patrón motor, lo que va a pasar es que vas a tener una pérdida de control abdominal. ¿Qué es lo que más se ve en las personas que están bien trabajadas del gimnasio? Pérdida de control abdominal. Se ve un recto abdominal superior súper fuerte o súper bien definido, no sé qué, y ya cuando llega en el recto abdominal inferior, ya ves un bultito ahí, ya ves ahí que uy, aquí no se controla bien. Es justo ahí donde hay esta pérdida lumbosacra. Y en el caso de las embarazadas, que cambia sus centros de gravedad, poniendo mucha tensión en charnela, también habría interacción con el SNA. Hay interacción con el SNA, pero ahí no es por el embarazo ni por la sobrecarga de charnela, porque el cuerpo se adapta a esto, produce las hormonas para esto, y el cuerpo ahí va a tener interacción con el SNA, porque un corazón ahora tiene que sostener a dos, más los cambios hemodinámicos que se genera por el embarazo. Ahí el contexto es otro.
Perdóname si estoy diciendo alguna barbaridad. Ninguna barbaridad, Laura. Ninguna. Que son preguntas súper comunes. Pero no lo entiendo bien. Tendría que dejar de hacer casi todo lo que hago en consulta, en el gym y en yoga cuando me entreno. Si estás bien, no tienes que dejar de hacer nada. Lo que estamos poniendo en contexto aquí son pacientes crónicos con trastornos de ejes y pérdida de capacidad de regular su sistema autónomo, donde necesitamos estas correcciones para corregir ejes de regulación homeostática, aumentando el retorno venoso y el drenaje del abdomen en dirección al tórax. ¿Vale? Este es el contexto. Si le sacas de contexto, ahí lo perdemos. No tienes que cambiar nada. Si estás bien y estás funcional, no tienes que cambiar nada. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Decirme algo, chatos. Aquí ya más de contexto. José, contexto es la situación clínica que estamos hablando. Si tengo un contexto de un dolor crónico, es un contexto totalmente diferente de un dolor agudo. Un contexto de un paciente diabético es totalmente diferente de un contexto de un paciente hipertenso. Todo depende del contexto. Lo que es correcto para uno, a lo mejor para el otro, no será. Y el transverso en ejercicios de hipopresivo. ¿Qué tiene el transverso en ejercicios de hipopresivos, Flor? Mariano preguntó, Luis, tengo un paciente de 70 años con IgG4. No sé qué es IgG4, Mariano. Ayúdame. Permanentemente está con mucho dolor articular y muscular. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Algún ejercicio en especial? ¿Algo que me puedas recomendar? Eh, tenemos cuatro pilares, Mari. Es temporalidad de los eventos, determinar las vías y mecanismos, clasificar los loops y jerarquía de sistemas. Si me puedes poner este paciente en estos cuatro pilares, yo te puedo ayudar. Si no, sería un ejercicio para resolver problemas que al principio no sabemos ni siquiera por qué están ahí. ¿Vale? Se activa sin desestabilizar el tronco. Sí, se lo hace. Tal vez esté ahí la dificultad de los hipopresivos de poder comprobar su eficacia. Pero yo de hipopresivos manejo muy poco. ¿Sí? Lo que sé de los hipopresivos es que la evidencia de que funcionan para regular algo hasta hoy es una evidencia bastante pobre. De hecho, no creo que haya alguna evidencia que soporte la utilización de hipopresivos solamente por ser hipopresivos. Es una práctica de una actividad. Es- pero más que esto, yo creo que no lo tenemos. Buenas tardes. Voy a comenzar a trabajar con pacientes con esclerosis múltiple. Ando recolectando toda información que puede tener. ¿Podrían ustedes facilitarme papers de esta relación de esclerosis múltiple y SMA y la relación de esclerosis múltiple y salud periodontal? Muchísimas gracias. De Clara. Eh, claro, el problema que tengo eh, es lo siguiente. Es que todas las semanas algún alumno me envió mensajes, oye, ¿me puedes ayudar con papers relacionando eso con eso? Y al fin y al cabo es complicado, porque si voy a buscar papers de forma individualizada para cada alumno que tenemos, no hago otra cosa. Ah, pero, a ver si me funciona aquí. Lo que yo les recomiendo es hacer lo siguiente. A ver si puedo compartir la pantalla. Mm, mm, mm. Fuera de pantalla.
Aceptar. Ok. Eje. A ver si esto. Mira, les voy a poner aquí. Si queréis encontrar algo más específico para vuestra realidad clínica, yo les recomiendo siempre que entréis aquí. Vamos a empezar del absoluto cero. PubMed. Aquí. Que entréis aquí. Oh, PubMed. Lo tenemos ahí. Bien. Ahora, cuando estéis aquí, mete aquí lo que tú estás buscando. Por ejemplo, múltiple esclerosis, AND, ANDS, que es, quiero este término. Por ejemplo, Vagus, vago. Le das ahí a investigar. ¿Ok? Y él te dará aquí. Entonces, el gut-brain axis, como la microbiota y el inflammasoma, puede influir sobre la regulación de la patología. Y ahí ves aquí. Vagus nerve. Aquí tenemos gut-brain axis en esclerosis múltiple. Entonces tenemos aquí la relación de la esclerosis, el eje gut-brain que está modulado por el vago. ¿Ok? Respuesta antiinflamatoria, proinflamatoria de la nicotina. Y ahí entra aquí la esclerosis múltiple. El vago es uno de los receptores de nicotina ahí abajo. Electroestimulación del vago mejora la inflamación y la enfermedad en modelos experimentales de esclerosis múltiple. Entonces, es más fácil que yo les enseñe a pescar. Assessment, valoración funcional y morfológica del vago en pacientes con esclerosis múltiples. ¿Veis ahí? Entonces, si buscáis ahí, vais a encontrar mucha cosa. Y si ponéis ahí esclerosis múltiple en periodontitis, igual te sale. Mira, asociación de periodontitis crónica con esclerosis múltiple. ¿Vale? Entonces, como yo hago mis investigaciones, es así. Así que, claro, si pones estos descriptores de asunto, de temas ahí, lo encontrarás seguro. Y esto vale para cualquier uno que esté buscando papers, ¿vale? Mis alumnos mejoran mucho de dolores abdominales con hipopresivos. Fantástico. Está muy bien. Yo no estoy en contra de los hipopresivos. Solo he dicho que no hay comprobación de que funcione para algo específico. Pero si no hay comprobación, hay que investigar. Hay mucha gente que mejora, hay mucha gente que no obtiene muchos beneficios, pues es así. Entonces, para cada técnica, para cada herramienta, para cada tratamiento, lo que tenemos que buscar es entender en quiénes funciona bien, en quiénes funciona mal, cuando yo utilizo esto y me da un buen camino, cuando yo utilizo esto y me da un camino menos eficiente y tengo que cambiar de abordaje. El tema para cualquier herramienta que utilicemos siempre es este. Por esto mi recomendación es siempre, no te enamores de las técnicas, de las terapias, porque cuando tengas que dejarlas, como clínico responsable que eres, tienes que dejarlas y aplicar el mejor tratamiento para el paciente. Pero no tengo nada en contra de los hipopresivos. No hay ninguna investigación de hipopresivos y mejora de la función autonómica, aunque yo tenga alumnos, Flor, que me dicen, Luis, yo trabajo con pacientes con bloating y pacientes con disfunción del SMA con hipopresivos y la verdad es que en algunos
me sienta genial. En otros no, pero en algunos sí. Entonces, estamos compartiendo del mismo principio. Estamos probando y al probar sabemos en quiénes funciona bien, en quiénes no, y en quién sí utilizo y en quiénes no, lo cambio. Y listo. Mari dijo, déficit en el sistema inmunitario. Seguramente estimular el vago te va a ayudar, Mariana, pero yo necesito que me pongas en este contexto, en estos cuatro pilares que hemos dicho. Temporalidad de los eventos, vías y mecanismos, clasificación de los loops y jerarquía de sistemas. Ahí tenemos un contexto más claro para que yo te pueda orientar, ¿vale? Pero el vago te va a ayudar mucho, 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 mucho en este contexto. Y lo que tienes que hacer primero, obviamente, es medir. No sé si ya habéis echado todos un ojo en la clase del Implementation Day de valoración. Yo os recomiendo a todos que echáis un ojo en la clase del Implementation Day de valoración. ¿Okay? Ahí es una evaluación rápida de 10 minutos, 15 minutos, como mucho, que puedes sacar ya conclusiones importantes de cómo está funcionando el sistema. Y ahí ya tenemos un contexto, porque si no, perdemos el contexto, perdemos la respuesta. ¿Okay? ¿Hacer ejercicio es bueno? En general sí. Y para algunos pacientes que tienen fatiga crónica y encefalitis miálgica. Hay algunos pacientes que tienen esta condición, no. ¿Entrenamiento muscular es bueno? En general sí. Yo tuve una alumna cuando enseñaba cardiología, Mari, en la universidad, que odiaba totalmente a la actividad física. Cuando tenía educación física en el cole, le hacía trampas al profe, decía, estoy con las reglas, me duele todo, no sé qué. Bueno, cuando estuvimos en práctica, yo estaba enseñando a los alumnos los puntos de valoración de las válvulas cardíacas. Y la alumna que estaba haciendo, que era su pareja, me llamó, oye, profe, oye esto, que está un poco raro el sonido. Y cuando fui, le escuché, le oí y ahí le dije, bueno, cuando tengas un tiempo, a lo mejor puedes buscar un cardiólogo. Buscó el cardiólogo, hizo una prueba, tenía una comunicación atrioventricular importante. El cardiólogo dijo, tuviste mucha suerte de no haber infartado. ¿Qué es lo que le salvó la vida? El hecho de que no le cayera bien el entrenamiento físico, el ejercicio, que es bueno para un 90% de las personas. Para ella le iba a matar. El contexto es el rey. ¿Ok? Si sacamos las cosas de contexto, ahí perdemos, perdemos capacidad de resolución y de razonamiento clínico. ¿Ok? María Luz, de agosto. Paciente de 32 años, economista, trastorno de ansiedad. Comienza con episodios de ansiedad y en dos ocasiones ataques de pánico hace 10 años. Diagnosticado hace 9 de esclerosis múltiple, realiza tratamientos cada 6 meses vía endovenosa. Luego del diagnóstico, hizo tratamiento con psiquiatría y tomó antidepresivos durante 9 años, hasta hace 6 meses que con apoyo psicológico e indicación de psiquiatría deja de tomarlos. Relata que mientras tomaba antidepresivo, solo tuvo 2 episodios de ansiedad al ser retirada la medicación. Los primeros 3 meses estuvo bien, los últimos 3 empezó con episodios de ansiedad cada 10 días aproximadamente. Hace terapia y toma ansiolíticos cuando tiene episodios de ansiedad. Paciente K se alimenta de manera sana, hace ejercicio regular, algunas veces por la tardecita y otras por la mañana. Refiere trastornos de sueño, se acuesta a las 22, tarda 2 horas en dormirse, en ese momento no hace uso de pantallas. Refiere apretar los dientes esporádicamente, también algunos episodios de constipación. Se realizan medidas de T1 sentada, supino, T2 con respiración 6-6 y T3 en supino. Me llamó la atención que los valores de RMSSD me hayan dado bien en todas las posiciones excepto en la respiración. Pasé los datos a cubios, pero aún no lo entiendo bien. Vamos al tema. Sentada, 71, RMSSD en 43, buena. RMSSD, SDN en 60. Supino, baja 61 la frecuencia, pero también me baja la RMSSD de 43 a 41. SDNN bajó de 60 a 83. Es decir, hay más carga por el sistema autónomo,
cuando el sistema está en supino que cuando está sentado. ¿Ves? Que eso es una inversión de ejes. Luego T2, respiración 6-6, la frecuencia sube de 61 a 66, la RMSD se queda ahí en 42. Estaba en 41,9, está en 42. La SDNN sube. Es decir, es un sistema resistente al cambio de volúmenes entre el abdomen y el tórax. Que más o menos nos enseña esto cuando cambia de sentado a supino, que se invierte la relación. T3, 55 de frecuencia, RMSS de 44, SDNN 44. Ok. Se realizan campos receptores observando que los de cara y cuello, la mayoría, en vez de subir la variabilidad y bajar la frecuencia, están invertidos. Los campos viscerales responden en sentido correcto. Como tratamiento, luego de esta primera sesión, lo apunté al sueño, que es prioridad 1. Fantástico. Le sugerí que realice actividad física por la mañana o antes de las 3 de la tarde. También le di las respiraciones 6-6 para que realice todas las noches, más allá de que en T2 me dio valores ligeramente invertidos. La SDN fue en la dirección correcta. Sé que también influye el consultor y la atención de ser la primera vez que lo hace. Bien, no hay una pregunta. No hay una pregunta. Hay la descripción del caso, pero no tenemos aquí una pregunta. Mm. Entonces, ¿qué tenemos? Mira, T1, sentado, 71, ok. RMSD, tono vagal, 43, fantástico. Por aquí nos orientamos ahora. T1 en supino, la frecuencia baja. ¿Qué debería pasar con la RMSD? Debería subir, que es el tono vagal. ¿Qué pasa? Baja de 43,9 a 41,9. ¿Okay? Eso es una inversión del loop. Es decir, tumbado, el vago debería actuar más, no menos, aunque los valores estén más o menos buenos. T2, 6,6. La frecuencia sube, que es una inversión, y la RMSD de 41,9 se queda en 42. Es decir, tenemos aquí un sistema baro-reflejo que es resistente. Podemos probar ahí 4,6, podemos probar ahí un hand grip para aumentar la sensibilidad del sistema baro-reflejo, pero lo que vemos aquí indudablemente es que le falta capacidad de modulación del sistema porque la respiración no le activa. Los campos receptores de la cara y cuello, la mayoría en vez de subir, baja. Entonces ahí detendríamos un poco la mirada, ¿ok? Para entender qué es lo que podemos hacer ahí para poder modular mejor esta variabilidad. Hay algo probablemente en cuello y cara que esté afectando esta modulación. Los campos viscerales responden en sentido correcto. Ahí nos dedicamos a prescribir las pautas para hacer en casa. En la primera parte nos dedicamos a corregir en consulta. Mira a ver si hay respiración oral, si hay gingivitis, si hay periodontitis, si hay boca seca, si hay ojos secos, si hay algo que te llame la atención en boca, si hay historias de ortodoncias, alteración del sabor, del paladar, algo que te llame la atención. ¿Sí? Y puedes probar otros ritmos respiratorios. 4-6-5-5. La 6-6 costó un poco. Y cuclillas probablemente le sentará genial. ¿Vale? No hay una pregunta clara aquí. Es como para ilustrarles un poco lo del caso clínico. A ver. Ana dijo, si los valores de RMSD y SDNN varían con la hora del día, para simpático y simpático, ¿qué valores de referencia podemos tomar en cuenta en función de la hora en que evaluemos a nuestros pacientes? Ana, los valores que yo les he puesto ahí en el primer día de implementación, del día de la implementación de la valoración de los pacientes. Si estamos hablando ideal, 45. Si estamos hablando de mínimo aceptable, 25 de RMSD. Y luego los rangos de frecuencia cardíaca. La SDNN, mínimo aceptable,
50. ¿Ok? Entonces, fluctuar frente a estos valores, ok, pero las fluctuaciones por la mañana tienen que ser algo que nos indique que está más bajo que por la noche. Pero no hay un rango de que puedo salir de 25 a 23 a 27 para que por la noche esté en 45, 43, 47. Lo importante es que no baje de 25 y luego que haya esta característica de que el tono vagal por la mañana esté más bajo que el tono vagal por la noche, ¿vale? Porque los estudios que se hicieron son estudios de follow-up de largo plazo. Entonces es un promedio a lo largo del día. La persona cuando lleva un holter hace todo lo que tiene que hacer y se saca un promedio. Paulina, de Augusto. Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, Paulina. Una locura con este congreso. De hecho, tengo que hablar del congreso. Me he dado cuenta que no entiendo cómo interpretar la SDNN. Tengo entendido que refleja el equilibrio simpatovagal y o el tono vasomotor. Pero cuando tengo que explicarlo a un paciente o colega o interpretarlo para ampliar mi razonamiento, me dificulta muchísimo. ¿Puedes explicarme, darme algunos ejemplos con diferentes valores de SDNN y diferentes contextos? Tiene también, al igual que la RMSD, un ritmo circadiano, la SDNN menos. Y o su curva se aplana a lo largo del día. Interesa valorarla en todos los pacientes. Interesa valorar en todos los pacientes si te interesa la RMSD, te interesa la SDNN. Muchas gracias por tu tiempo y generosidad. Saludos desde Patagonia, Argentina. Ok. Uh, Hay una clase. Bueno, el siguiente día de implementación vamos a trabajar solamente esto, de interpretación de valores, pero son dos cosas distintas. SDNN